Que mi abuela fue abuela muy joven. ¿Qué es lo que pasaba, no? Que eran abuelas con 40 y poco, ¿no? Cuando lo leí también, ¿te acuerdas? Dije, me recuerda también a cierta genealogía de María Sánchez en Cuaderno de Campo, creo que es el libro. Pues claro que me lo he leído, lo que pasa es que es muy no he sido bonito, consciente. Sí, que es muy bonito sí, y que sí. trabaja también esa genealogía, cosas que no se ven, que se heredan también, ¿no? Entre las mujeres, ¿no? En el ámbito rural, un poco resumida, de manera resumida, el trabajo que hace María Sánchez. Sí, sí, Bien. sí. Justo después de esta parte ya empieza, no sé si decirlo como la parte más oscura, no sé, creo que esto desasosiego algunas imágenes de los poemas que vienen a continuación, donde se ve esa infancia menos agradable, como hemos dicho, en los poemas... Porque ya dirá que he tenido una... No, No, ahora lo explico. Ahora lo explicas tú, yo te estoy preparando para que tú digas Vale. lo que tú quieras. No, pero es como la lectura, ¿no? Porque hay imágenes, pues, por ejemplo, en el poema Matanza, ¿no? La voz de sangre, que es una imagen que me gusta muchísimo, pero tiene esta experiencia dura, ¿no? El poema la fábula del conejo, del perro y del robot, que es un poco de David Lynch. Total, que a mí me recuerda a ciertas imágenes de David Lynch. Sí. Pero justamente hay un poema, ¿no? Que es el de canciones, empieza canciones y los cuentos que acunan definen un borde, ¿no? En esta idea de buscar a la afuera, que justamente hay como un juego de la infancia también desbordando el propio lenguaje normativo, ¿no? Que siempre hacen los niños, ¿no? Cuando antes de comenzar a aprender o a estar en la institución académica. Pero al final hay otra imagen añadida, además por Uni, ¿no? Que es justamente una especie de oscuridad que aparece. Bueno, yo voy a contar la anécdota del poema. Lo de tener hijos, además, dentro de todo, revivir tus propias experiencias cuando tus hijos están pasando por experiencias que tú ya has vivido y te las cuentan. Es como, wow, por ahí he pasado yo, ¿no? Y tomar conciencia, me acuerdo, anécdota, además hace poco, el poema está escrito antes, pero me recuerda, ¿no? Que decía, mamá, se está haciendo de noche, ese momento en el que se está yendo la luz, ¿no? Y decía, mamá, me quiero ir a casa ya porque esto me da mal rollo. ¿Pero el qué? Estar fuera de casa a esta hora con esta luz. Y es un poco esa sensación, ¿no? Como hay intuiciones de miedo en la infancia, que no pasa nada, ¿no? Que es una infancia traumática, ¿no? Pero que hay momentos en los que tú percibes ese afuera, que es el estar, que coincide muchas veces con estar fuera de casa, en momentos que tú quieres estar en tu casa, ¿no? Esa inquietud, ese miedo, es un poco lo que dibuja también este poema. Las canciones y los cuentos que acunan definen un borde. La infancia conoce el borde de ambos lados. Dibuja bigotes elegantes, círculos a nuestro lenguaje, como pompas de jabón que duran lo que una palabra impronunciable. Y esas ganas de salir corriendo en medio de la oscuridad más intensa, toda un cuerpo suelto, fuera de lugar. Esa parte sinóptica, ¿no? El temor a esa fuera de la infancia, yo creo que eso casi sí que es una experiencia ciertamente universal, ¿no? Se convierte en otro tipo de experiencia cuando también reconoces o aprendes a lo que es la violencia, digamos, también en una imagen como la matanza, ¿no? Como que hay la matanza que al mismo tiempo pues trae, ¿no? A recuerdo lo que es parte de la tradición también que es un ritual. Es un ritual también, por otra parte. Sin duda. Totalmente. Esto ya lo comentamos nosotros, que como digo, tenemos familia de pueblo y sabemos lo que es una matanza. Recuerdo mi última matanza. Esta es la última matanza, de hecho. Es la última matanza en la que yo ya tengo primos, soy la mayor y me pierdo la parte divertida de la matanza, que es el ritual familiar. Toda la familia en torno se reúne. Yo además que nunca faltaba alcohol y era mi momento de celebración, porque nos íbamos en diciembre a hacer la matanza con los abuelos y a convivir en la casa del abuelo en el campo, que es la misma casa a la que yo me iba en verano.
Y claro, el problema de esa experiencia es que me quitan la parte buena, que es la de convivencia, la de fijarme, pues yo no miraba normalmente en eso, pero sí miraba a los que estaban allí congregados, ¿no? A mi familia, a mi padre, con mi abuelo, mi tío, esa experiencia compartida. Y claro, en ese año, que fue el último, me dicen, tú te vas y te llevas a los primos y os vais allí lejos para que no lo vean. Pero fue peor, porque no lo vi, no lo compartí, pero sí lo escuché, ¿no? Y es la experiencia más traumática, matanza. Todo animal en la muerte violenta tiene voz y sangre. Tiene una voz de sangre, no un lamento. Tiene una voz de muerte que se escucha más allá del cerro corto, larga como instante agarrado. Se muere y en su morir se afirma. Es una voz de sangre, se atraganta, insiste, existe ahí. Bueno, un guiño ahí a Heidegger también, lo vamos a decir, del animal, ¿no? Del ser ahí del animal, sí. El fábula del conejo y el perro y el robot. Un poema Inquietante, justamente. Se lo comenté, digo, me recuerda a David Lynch, sí, justamente a los conejos de David Lynch. Es que es una pesadilla este poema, sí. Y bueno, pues léelo. Sí, además va justo después de Matanza, porque probablemente tiene que ver con esa experiencia, como he dicho, ¿no? Cómo se solapan las experiencias y las simbologías personales, y probablemente, pues, bueno, que es un perro, que es un conejo, bueno, el robot ahí es otra cosa de mis sueños raros, de David Lynch, pero sí, bueno, el perro como perro de presa, ¿no? Fábula del conejo, el perro y el robot. El perro quiere roer, el robot lame correa, la pata de conejo debe transportar, la baba hinca el órgano, las tuercas clavan el lomo aplastado, pie, pata, rueda, plástico que resbala, el motor arrastra, colmillo, llavero, cola, ojo que clama. Y seguimos con las pesadillas. Es una pesadilla más, justo. Venga, que vamos a acabar ya con las la pesadillas. Última, sí, luego ya pasamos a lo político. Esta voz de mí, ¿no? Este poema, donde ya, digamos, aparece también los bordes que ha ido señalando anteriormente, y te lleva a otras imágenes místicas distintas a las de la montaña, que es la del desierto, un poco. Y habla de frontera, habla del cuerpo, del vacío. Me ha hecho pensar mucho en todo lo que es la literatura de frontera, ¿no? Que se trabaja ahora hace tiempo, ¿no? Con la lectura más de Bolaño, Luiselli, ahora también en ese tipo de literatura. No hay ninguna referencia, digamos, a ese tipo de... Sí, claro. De literatura. Sí, hay un debate personal sobre qué significa la fuera, ¿no? Y ahí ya no voy a hacerlo, pero conecta un poco con mi trabajo del último proyecto de ver el afuera desde una perspectiva política. Pero también la primera experiencia del afuera era la de los padres de la primera iglesia en el desierto, ¿no? Y es enfrentarse a la afuera como experiencia. El poema intenta ser la frontera entre esa experiencia del afuera místico, o que se ha definido mucho en los 60, ¿no? Del afuera en algunos autores, que luego para mí el afuera que es el afuera del libro, es la política, ¿no? O sea, es el transitar hacia esa voz. Lo leo. Esta voz de mí que me disturba el letargo, esta voz de mí que repasa las horas donde solo cuento lobos, esta voz que flagela las orillas del sueño o bien captura instantes que no avanzan, embarrados como carneros en el matadero. Aquí trona en mi cuerpo su cueva al borde de territorio desierto, sin fronteras, sin calendario, sin vanidad. En el borde, pájaro, en el borde, nada. En el borde, a oscuras, la cima me insta a la escucha, solos, mi voz, mi desierto, mi cuerpo, que también es la experiencia del insomnio, ¿no? Seguro de la pesadilla, del duermevela, es un poco el duermevela, ¿no? Ahí sí es un poco esa imagen también del estar entre.
Luego está la última parte ya del libro, que es Intemperie, que justamente marca el afuera, total también incluso de esa voz más poética, hacia un ejercicio crítico, político, impersonal. No sé si buscando cierta impersonalidad. No, más bien, yo diría más bien de multitud, porque también hay un desprendimiento de mi propia voz, o sea, como dar la voz a otros, ¿no? De colectividad. Sí. Sí, así me refería un poco de la impersonalización hacia la colectividad. Sí. Vale. Bueno, aquí hay, creo que de los mejores poemas del libro. También me gusta especialmente Nirvana del Capitán, pero Escena Céfala, a ver, está aquí, Escena Céfala. Tanto en Nirvana del Capital como en Escena Céfala hay, creo, esta cosa también del crear el escenario, digamos, trágico, político. A lo Guy Debord. Se nota bastante cuánto tiene de tragedia, de nueva tragedia, esta fuera que quiere marcar políticamente. Bueno, claro, es que ahí también está un poco la intención. Bueno, Escena Céfala en particular. No, es Nirvana del Capital, sí. Sí, lee primero si quieres Nirvana del Capital. Venga, vale. Sí, aquí en Nirvana del Capital, sin duda, es jugar con la idea de que la tragedia era el género de la democracia, ¿no? Y traérmelo pues, a la voz poética con una intención, pero bueno, aquí ya hay un juego, pues eso de dejar entrar otras voces que no son la propia, la personal de la primera parte, que ya era plural, ¿no? La primera, sí. Pero bueno, aquí es escuchar a otros y sobre todo como ya se ha dado paso a la voz onírica que aparece en esos poemas de Inquietante, pues esa es la que se sitúa aquí. Nirvana del Capital. Amigos de la platea por la conjunción, apuntalad bien el escenario que se tambalea y hace aguas. Oremos. El director de la orquesta succiona de nuestros cuerpos. Saltemos sobre el costado izquierdo hasta que salga la última gota. Bienaventurados los saltadores de la fila 14, porque de ellos será la esquina dorada de los ayuntamientos. Nuestros cuerpos vacíos ahora se harán eco en estéreo de las muecas y chasquidos de nuestros huéspedes del norte. Insuflemos. Un globo asciende sobre nuestros cuerpos, flotantes. Tráfico de cuerpos disecados e inflados. Dicen que ahora saborearemos mejor. Las papilas gustativas primeras se cierran y dan paso a las que habían hibernado. Meditativos, meditabundos, medita el aire que nos acoge. Cuerpos peregrinos, cuerpos inflamados y un coro de madres desangrándose. ¿Quién destila la sangre de la Gorgona? Estábamos hablando todo el rato de cuerpos, ¿no? Cuando apareció sobre todo en la segunda parte del libro, y aquí los cuerpos, digamos, hemos pasado de un cuerpo, digamos, desprendido de las primeras experiencias a cuerpos no mutilados, ¿no? Pero cuerpos, digamos, sacrificados, no sé cómo poder definirlo. Y Escena Céfala tiene que ver con esa, ¿no? Separación un poco de esa cabeza de ciertos cuerpos. Y bueno, una imagen bastante sufriente, ¿no? Aparte de sí, aquí hay como... Es un libro que frente a la sencillez del ser breve, que además yo digo es como una canción folk, el ser breve, y esto por todo lo contrario, esto es dar voces incluso a los que te caen mal, ¿no? Estas cosas que escuchas cuando vas por la calle, pues esto es un poco este poema de alguien que te cae mal hablando de una manifestación, ¿no? Pero al mismo tiempo el juego de la escena céfala, que es acéfalo, la idea de Bataille como no una imagen de alguien que está... José Miguel, que estamos en una presentación. ¿Puedo pasar? ¿Me dan permiso? Sí, sí, sí. Ahí tienes. Sí, ¿Quién ha escrito esto? Ella. ¿Es la escritora? Claro, poeta. Que yo sé algo de esas cosas. Pues bien leído. ¿Cómo se llama? Azucena. Y el libro Tránsitos.
que yo he escrito también cosas. Pues bienvenido. Yo soy profesor, aunque no me parezca. Aquí todo el mundo ha escrito algo, ¿no? Aquí el que más y el que menos, aquí todos han escrito algo en algún momento. Bueno, lo que decía entonces con ese juego, ¿no? de la imagen sin cabeza, que políticamente es una imagen de poder, ¿no? Esa es la idea, de una escena sin alguien que guíe y el que lo ve desde la perspectiva crítica. Están ansiosos, llegan cansados, llegan con gestos incómodos y los puños apretados y siempre quieren más, malditos insatisfechos. Llegan con todas sus ganas y su rechinar de dientes, llegan y nadie los esperaba, pero aquí están, con los codos abiertos, o acaso el cansancio de sus gestos quieren, es que no saben hablar, todas esas palabras llenas de sudor y ganas, y ¿quién los manda? ¿Dónde van a llegar? Ahí van, como pollos sin cabeza, no saben siquiera cuándo rendirse. Que es también el uso del lenguaje cotidiano, que no aparece en otros poemas, y también ese juego, ¿no?, de dar voz a los que están en la calle, ¿no? Incluso si nos caen mal. Hablábamos antes, al principio, del amor precario, ¿no? Y aquí justo como cierre, prácticamente hablas de, digamos, de vidas precarias, ¿no? De manera plena, ¿no? Más político. En Desamparo, ¿no? Donde aparece también ese mundo, no sé cómo denominarlo, neoliberal, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Las El consecuencias afuera de de ese mundo neoliberal, por eso... Lo que ocurre con los cuerpos también. Claro, por eso pasamos del nirvana del capital, que es, de hecho, el poema no lo escribí allí, pero sí que tuve la sensación en Múnich, y digo, wow, esto es el nirvana del capital, del capitalismo, que bien se ve aquí, está todo genial y todo funciona, ¿no? Y cuáles son los afuera, ¿no? De esa... Pues desamparos son justo los que están a la intemperie, los que están afuera, que la idea del intemperie de como estar fuera en el espacio, pero también fuera del tiempo, ¿no? De intemporis, de otra manera. Desamparo. Centros comerciales venden plástico muy brillante y algodones de azúcar. Hay cuerpos pequeños que caminan por delante de la madrugada, que desandan el camino y ya no hay casa, desante, parare. No era un rumor de dioses en llamas. El último poema Sí. del libro, cuando lo leí también me recordó a esos momentos, digamos, en los que aparecen pajaritos en el ser breve. De hecho ahora, si te parece, leo yo Sí. del ser breve, pero si quieres lee el último poema, porque digamos también recoge, digamos, una especie también de, hace referencia a ese ramillete, al menos cuando lo conecto con el ser breve, ¿no? De esos momentos, de esos instantes recogidos cuando un pájaro se queda o huye quedándose, ¿no? Como ahora con el ser breve, ¿no? Esta cosa de recoger al final en un solo momento. ¿Quieres leer el último? Y Sí, yo, sí. el del ser breve. Ya hemos dado la brasa además bastante. El que me recuerda. Sí, sí. Bueno, pues es esa idea de la idea clásica, ¿no? Del pájaro, que es un animal, que recoge todas las imágenes del animal y del cuerpo, de ese cuerpo múltiple, obviamente, de los pájaros. Y así acaba el poemario. Un solo pájaro en el cable, un pez al cable, todos los cuerpos, mi cuerpo. Y estos pájaros me recordaron a este poema del ser breve, estornino, vuelven a casa, se aunan y se dispersan. Es una imagen que está también mucho todo el rato de recogimiento y dispersión, que es el ramillete de tránsito. Frente a frente, dos cuerpos translúcidos que aún no, y su sombra discreta y montañosa. Pájaros, cuerpos, huyen quedándose. Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias. Entonces, ¿quería hacer alguna pregunta? Sí, claro. Yo encantada, vamos. ¿Es usted de Granada? No, yo soy de Córdoba. ¿De? De Córdoba, pero vivo aquí. Sí, ya llevo muchos años. También transitando entre unos sitios y otros, no solo por aquí. La montaña esa donde estaba entonces.
Que me he quedado con la duda. ¿Dónde está la montaña? Pues esa es la montaña que yo tengo en mi Sierra Nevada, Ah, el otro lado de mi piso. No, me refiero a la de la infancia. Ah, la de la infancia en Córdoba. Ah, Es en que Córdoba. mi Usted abuelo... reside ahora en Granada, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa es mi abuelo vivían en mitad del campo, entre Córdoba y Villafranca, que es el pueblo de mi familia. Y ahí, en esa casa, donde tenían animales, y esa es mi experiencia de soledad, contemplación y animales por allí. Y por supuesto la montaña, ¿no? Y antes de que saber o de conocer la montaña, hay una referencia a un poema chino que leímos con Alicia en clase, que para mí ese poema es maravilloso. Me descubrió de repente lo que es entrar en otra literatura que te inquieta porque es completamente ajena y diferente. Pues antes de ese poema ¿cómo es? La montaña no ve al hombre, que es como nadie se imaginaba que había que traducirlo. Está la experiencia primera, ¿no? de esa montaña de allí, de los padres. Antes de que nos cuenten o los significados culturales, están también las experiencias personales, aunque todas están mediadas, ¿no? Y obviamente. Pero allí, en Córdoba. Sí. Bueno, tú te has dicho que no querías entrar en Michel Foucault y tu poemario, pero el Intemperie, o sea, ahora sí puedes decir algo de cómo te ha influido, cómo has repensado algunos temas concebidos. Yo es que no puedo pensar sin escribir poesía y viceversa. Y entonces pues se me mezcla todo. De hecho, el último concepto que estoy trabajando como concepto, que tengo que entregar el artículo y voy tarde, es sobre el concepto de intemperie. Y en realidad surge del poemario. O sea, que no es que influya en el poemario, sino que beben mutuamente uno de otro. Y la idea de la fuera, yo la estoy trabajando... Perdón, esta es mi parte aquí, mi otro yo también, teórico, la estoy trabajando con Balibar. Y él sí que trabaja una perspectiva política de la fuera en Foucault, que a mí me gusta mucho. Y por eso resignificar políticamente la fuera de Blanchot, que está también, obviamente, ¿no? De La noche más oscura clarea, que es ese ejercicio de lenguaje místico político que está en Blanchot también, obviamente, ¿no? Obviamente, yo qué sé, todas las relaciones con Bataille, Blanchot y Simone Weil están por esa época pululando y parece que solamente se había visto desde una perspectiva, pues eso, más ontológica. Y a mí la que me interesa es la que se está haciendo ahora, que es más política, de la afuera, pues eso, de las afueras que son las afueras de la frontera, que es que es un concepto muy, muy básico, ¿no? Y que para Balibar, por ejemplo, la frontera define una democracia y al mismo tiempo la aniquila, porque es una contradicción. Que las democracias dejen una fuera, es una contradicción. Todas las instituciones de la democracia son en realidad antidemocráticas porque se funcionan sobre dejar fuera, ¿no? Que es la idea de este dejar fuera de la poesía, experiencias de las que no se habla tanto, la experiencia política o el lenguaje. Esa es la última parte. Sí, así en resumen. Que no sé yo si he aclarado más que otra cosa o dispersado, pero bueno, por ahí. Oye, Azucena, y yo me estaba planteando que cómo te encuentras tú, como, digo, no solo por las teorías y tal, sino personalmente con ese afuera político, ¿no? Porque sí que entendía como que igual cuando tú hablas de impersonalización, ¿no? Igual era más a un movimiento más de despersonalización, ¿no? Sí, como, sí. Pero más bien de tomar otras personas, ¿no? Coger otras personas y tal, ¿no? Sí. Y entonces, no sé, como justo estábamos en un tiempo de pandemia, ¿no? Que no había, no había nadie. Otras personas. Me refiero cuando la experiencia que tú dices tan cotidiana de escuchar algo de pasada por la calle y tal, ¿no? Se volvió rara, ¿no? En realidad. Y en fin, no sé cómo te hayas encontrado justo tú en ese tiempo, de repente, con una especie como de afuera político, cuando afuera no había nadie. Era una cuestión que planteaba. Y bueno, y también ya lo hablaremos, pero si te interesa esto de la intemperie, como precisamente como yo, bueno, y además hoy es el aniversario, ¿no? El próximo aniversario del 15. Exacto. ¿No? Y justo traté de pensarlo como una especie de política a la intemperie, ¿no? O sea, porque era realmente eso, o sea, era realmente no solo la intemperie
¿cómo decirlo?, como física, ¿no? Sino también intemperie legal, Todo, intemperie exacto. fuera de la ley, fuera de la protección Todo, de una exacto. serie de autoridades, ¿no? Totalmente. O sea, como que es una idea como, me parece súper interesante, ¿no? Y que Sí. viene también con la cuestión de la denuncia, ¿no? De la Total. gente que iba a la intemperie, en fin, como que era también... Pero bueno, la pregunta era más la primera, como ¿cómo te encontrabas tú con esto de una manera como... Bueno, el libro lo escribí antes de la pandemia. Ah, He de vale, decir. verdad. Olvídalo. Por eso no es un libro pandémico, es un Vale, libro vale, vale. prepandémico en Vale, realidad. vale, vale. Yo sé que se han escrito muchos libros en pandemia, pero No había mucho más que hacer, ¿no? pero bueno, ya te digo. No, yo lo escribo tarde siempre. Sí, la primera parte de mi libro, bueno, este en particular, pero vamos, en general, yo soy muy, como digo, yo soy muy fenomenológica. Necesito vivir la experiencia y luego ya hablaré de ella. Porque esto que estás hablando en mitad de la pandemia, si es que no he terminado, no sé cómo me siento todavía, ¿no? Entonces, esto pues tiene mucho más que ver, pues bueno, hay un poema que tiene que ver con esa experiencia de pensar el afuera, ¿no? Y que para mí fue los balcones de nuestras ciudades, ¿no? Con banderas, cuando era muy raro, Sí, sobre todo en el sur, ¿no? Encontrarse banderas. Y hay uno que, banderas como parasoles, ondean junto a camisetas blancas, rendición, paisaje descolorido. Ese es el paisaje en realidad que está sonando en intemperie, ¿no? Que de repente estás viendo que una politización del paisaje. Aunque luego las banderas a mí me hizo mucha gracia, fue muy irónico, porque de ser banderas pasaron a ser como, para que no le diera el sol a la gente, ¿no? Parasoles, y luego ya perdieron el color y era como, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, doble uso siempre de las banderas, eso fue muy divertido. Pero el tema de la intemperie es que ahora mismo estoy metida en ello, como un concepto o como un resorte de conceptos que hablan de todo lo que has dicho, sin duda, de pensar los afuera que no son solamente los afuera evidentes, ¿no? Los que se quedan fuera de nuestras fronteras, sino espacios también internos al sistema que son pequeñas intemperies. A mí hay una imagen que me provocó mucho pensar esta idea de intemperie, que es Nostalgia, la película, cuando él está andando en mitad de su casa y todo destruido, ¿no? Que la imagen del niño que quiere regresar al hogar como espacio seguro no es solo del niño, es una imagen filosófica muy potente. Que eso está en Heidegger también, perdón que lo meta de vez en cuando, pero porque está un poquillo por ahí, ¿no? Volver a pensar qué significa ser fuera de la historia en el momento en el que estamos, o la crisis de los grandes relatos, como pensamos ahora, un relato que nos acoja, pues ahí. Y antes de... los poemas muchas veces son como la primera intuición de un pensamiento. Y luego ya lo desarrollaré como teórica. Pero casi todo está así, en pequeñas capsulitas de poemas y como motor de pensar luego. Sí. Pero ya hablaremos, claro. Bueno, yo no sé qué hora es. A mí se me ha hecho muy corto, pero claro, no es igual que esta La senta. 1:10. Pues perfecto, esto está genial, nos vamos a ir a tomar caña. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien, bonita, ¿no? Sí.